Nos vamos ahora hasta Buenos Aires y le damos la bienvenida al periodista del medio El Destape, Ari Lijalad, a quien le agradecemos mucho de atendernos. Hola Ari, ¿cómo estás? Buenos días, a ver, estamos ahí. Ahora vamos a solucionar. Ayer el medio El Destape fue el primer medio argentino en hablar con Nadia Beller, justamente desde la clínica en la que está internada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y claro, esto ha causado revuelo, no solo porque Fernando Cerimedo es ciudadano argentino y está involucrado en un escándalo, sino por quién es Fernando Cerimedo. Y de eso vamos a hablar con Ari Lijalad, colega de El Destape. Hola Ari, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Diego Montaño te saluda desde La Paz. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. A vos las gracias, Ari. Bueno, a ver, arranquemos casi cronológicamente. ¿Quién es Fernando Cerimedo en la política argentina? ¿Qué se sabía de él? Bueno, te diría que más que en la política argentina, en la política latinoamericana, ¿no? Porque es uno de esos personajes que han formado parte de de la comunicación política en redes, de todos los proyectos de ultraderecha, de derecha y alineados con el gobierno de Estados Unidos en la región. Nosotros lo conocimos a Cerimedo como parte del equipo integrante de campaña de Jair Bolsonaro, y más particularmente porque cuando Bolsonaro pierde las elecciones con Lula, Cerimedo fue el encargado de hacer un largo video que subieron a YouTube, donde él decía que había habido fraude en las elecciones que Lula le gana a Bolsonaro. Él obviamente no mostraba ninguna prueba, simplemente era uno de los tantos elementos que se utilizó en ese momento para lo que la investigación judicial detectó como milicias digitales, que eran parte del intento de golpe que intentó Bolsonaro contra Lula. Ese golpe incluía el asesinato de Lula, la toma de los 3 poderes del Estado en Brasil, y Cerimedo había quedado involucrado en esa intentona golpista. Después de Brasil se vino a la Argentina como parte de los equipos de campaña que Bolsonaro le aportó a Javier Milei en la campaña del año 2023. Figura así, de hecho, en las cuentas del gobierno, en realidad el gobierno no, de la campaña de Javier Milei, figura Cerimedo aportando dinero, no en efectivo, sino en trabajo. Y él se presentaba así, no era ningún secreto, era uno de los responsables de la comunicación digital y de la estrategia, sobre todo de la estrategia de agresión en las redes, con todo el discurso de la ultraderecha, en este caso en la Argentina, representada por Javier Milei. Aquí en Argentina también crea La Derecha Diario, que es un medio no periodístico, no es una definición mía, es una definición de él mismo, cuando nosotros lo hemos entrevistado algunas veces, era un personaje público, donde él, bueno, dice que en su medio de comunicación tenía un objetivo ideológico y no periodístico. Por eso si uno lee La Derecha Diario es un cúmulo de mentiras, de operaciones, de ataques, de violencia a través de todo su sistema. Y después, bueno, ahí ya ven el capítulo que ustedes conocen mejor que yo, que es el de Bolivia, que viaja a Bolivia a ser parte también del gobierno de Rodrigo Paz. Ahora, lo que tienen en común todos estos gobiernos es el alineamiento automático con Estados Unidos, y entonces ahí se confirma que el vínculo real de Cerimedo no es con la Argentina, sino es con Estados Unidos. Entonces, él ha trabajado en todos los proyectos políticos apoyados por el Departamento de Estado norteamericano, y ese ha sido su rol en todo esto. Ayer Nadia Beller, en contacto con El Destape y otros medios argentinos, empezó a hablar ya de la esposa de Cerimedo, que es la segunda en el ANDIS. El ANDIS, que es la Oficina de Discapacidad, en la que la hermana del presidente, Javier Milei, que además es secretaria general de Presidencia, está involucrada por un tema de coimas, ¿no? Y de compra con sobreprecios para la Oficina de Discapacidad. Y a partir de las declaraciones de Beller ayer, hubo un movimiento también que tocó las fibras, diríamos, íntimas del gobierno argentino. Si nos puedes contar al respecto, por favor, Ari. Sí, a ver, en la Argentina hay una cosa muy extraña, que es que el presidente es Javier Milei, pero la que maneja realmente el día a día del gobierno es su hermana, Karina Milei, que no fue votada, simplemente es la hermana y es la secretaria general de la presidencia. El año pasado, si no recuerdo mal, o a principios de aparecieron una serie de audios editados, porque venían en pedacitos,
donde se escuchaba a un funcionario argentino que se llama Diego Spanuolo, que era el abogado personal de Milei, era una de sus personas más íntimas, era una de las personas que pasa los domingos en la residencia presidencial hasta que esto explotó todos los domingos. Y en esos audios se lo escuchaba hablar de un entramado de pago de coimas para beneficiar a una serie de laboratorios que obtenían así los contratos para la compra de un montón de medicamentos para las personas con discapacidad en la Argentina. Y en uno de esos audios efectivamente se lo escucha diciendo que el 3% del dinero de la coima iba para Karina Milei. Eso es lo que dice, yo le he escuchado a Natalia Beller en la entrevista que le hizo un colega mío, Mariano Martín, en el Destape. El tema es que en la investigación judicial hay dos partes. Una, ya está comprobado que hubo un dispositivo de corrupción enorme entre los laboratorios y el gobierno de Milei, por el cual los laboratorios dejaban afuera los laboratorios que no entraban en la red de corrupción y los que participaban de la red pasaban sobreprecios que en algunos medicamentos superaron el 2000%. O sea, la gestión en discapacidad pagó medicamentos con un 2000% de sobreprecio. Entonces, eso ya está comprobado y la investigación avanza, pues están todos los papeles y los chats de los involucrados, etcétera. Por ahora, la investigación judicial, que la lleva adelante un buen fiscal que hay en la Argentina, que es el fiscal Picardí, no está la figura no está la comprobación de que parte de ese dinero iba para Karina Milei. Lo que había, sí, como bien decías, Diego, era una sospecha, porque en el gobierno argentino, si bien es un gobierno de ultraderecha, tiene internas, como todo gobierno, y había un sector del gobierno que acusaba a Fernando Cerimedo, que era parte de esa pelea interna, y puntualmente a su mujer, como mencionaba, que es Natalia Basil, de haber sido ellos los que filtraron los audios donde se escuchaba todo eso y que fueron el disparador. Los audios ya a esta altura son una anécdota porque la justicia ya tiene todos los papeles de los sobreprecios y de todo ese esquema y los audios no aportan nada en términos judiciales, aportaron mucho en términos periodísticos y para que el tema comenzara. Pero bueno, la acusaban a la ex esposa, entiendo, de Cerimedo, Natalia Basil, de ser la que los filtró. Eso no está comprobado todavía, pero bueno, cuando ayer Nadia Bessel, que es entiendo que la actual pareja, o por lo menos pareja hasta hace poco de Cerimedo en Bolivia, lo menciona, obviamente el tema vuelve a tener repercusión en la Argentina porque hay muchas sospechas que no solo en el caso de los medicamentos, en la Argentina tuvimos el caso Libra, con el cual el propio presidente formó parte de una estafa a través de una criptomoneda y todavía no se explica, tenemos el caso de los narcos financiando la política, como el caso de José Luis Esper, financiado por el narco Fred Machado, digamos, hay muchos casos de corrupción alrededor del gobierno, y el propio Milei ha dicho que no pasa nada en el gobierno si no involucran a su hermana Karina Milei, por eso, si hay corrupción y es en este gobierno, uno presume por lo que dice Milei que está involucrada su hermana. Entonces, bueno, obviamente tuvo repercusión lo que dijo Nadia Bessel ayer. Después de las declaraciones de Nadia Beller, ¿alguna autoridad del gobierno argentino ha salido a hablar al respecto o alguno de los seguidores? Porque, claro, Cerimedo fue parte de la campaña de Javier Milei, por lo tanto lo conocen todos los seguidores, los tuiteros como, no sé, el Gordo Dan en la Argentina u otros referentes del gobierno, del liberalismo, del libertanismo, no sé cómo calificar, que tienen sus streamings, sus medios y sus cuentas y granjas de trolls, ¿han salido a decir algo? ¿Cómo está impactando esto ya en las esferas gubernamentales o no ha pasado nada? Por ahora no, por ahora el gobierno eligió el silencio. Cerimedo hacía un tiempo que ya no era parte de lo que sucedía en la Argentina en el día a día, de hecho estaba en Bolivia, así que en este momento no formaba parte de eso, tampoco fue funcionario nunca, él siempre se mantuvo afuera desde su espacio de comunicación digital y el manejo de los trolls y de todo eso que él hace. Así que por ahora no. Lo que yo veo es sí una preocupación no del gobierno, sino en general, de que primero tiene que resolverse qué es lo que pasó en Bolivia, porque tampoco está claro qué es lo que sucedió, pero sobre todo ver que este tipo de personajes que andan dando vueltas por Latinoamérica están rodeados de demasiada violencia y están rodeados de demasiadas cosas turbias,
porque por más internas que haya en los partidos políticos en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en los partidos políticos progresistas o de izquierda o peronistas en la Argentina, no se resuelven las cosas así. Y cada vez que cualquiera de esos partidos va a una elección y no le va bien, reconoce el resultado. Y este año tenemos elecciones en Brasil, tenemos elecciones en Estados Unidos, el año que viene tenemos en la Argentina, y, y lo que más preocupa, más allá de lo que diga el gobierno, es cómo este sector de la política estadounidense en Latinoamérica resuelve sus problemas. Los problemas no se resuelven ni a tiros, ni con golpes de Estado, ni denunciando fraudes, ni haciendo fraudes. Se resuelven en las urnas y con discusión política. Y creo que ahí está el principal tema alrededor de todo esto. Entiendo que todavía no está claro qué pasó. O sea, yo vi las imágenes que habrán visto ustedes igual que yo, de dos personas que le disparan. Pero más allá de finalmente qué pasó, hay una cuestión ahí en torno a todo lo que significa Cerimedo para la región, porque no está él solo, hay otros que hacen el mismo trabajo, que es creo lo preocupante. El gobierno argentino no creo que diga nada, va a intentar despegarse, va a decir que no trabajaba con ellos hace rato y que estaba en Bolivia, pero bueno, también hay versiones de que él estaba volviendo a la Argentina, porque el año que viene hay campaña electoral, tampoco sabemos a trabajar para quién. Porque no les voy a explicar yo a ustedes quién es Rodrigo Paz, pero no era un personaje similar a Milei, ¿no? Era alguien Más no moderado, era esta ¿verdad? ultraderecha, no era esta ultraderecha fascista y nazi que tenemos en la Argentina. Entiendo que el perfil era otro, pero termina trabajando con él. Por eso no queda claro qué es lo que iba a venir a hacer Cerimedo de Argentina. Así que bueno, esperaremos. Yo supongo que en algún momento alguien le preguntará a algún funcionario de gobierno. En la Argentina los funcionarios de gobierno solo dan entrevistas pactadas a comunicadores amigos, no dan entrevistas a periodistas que hagamos periodismo. Entonces veremos si arreglan esa pregunta o no con sus comunicadores amigos. Bien, mientras eso ocurra, siempre será un placer hablar con un periodista amigo como tú. Así que seguro te estaremos molestando más adelante para ver en qué acaba o cómo continúa esta historia que involucra a nuestros dos países. Un fuerte abrazo, Ari, muchas gracias y un saludo a toda la gente del Destape. Un abrazo, gracias por el contacto. Gracias a vos, Ari Lijalat, periodista del Destape desde Buenos Aires.